La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana con 2 minutos. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, en todo el Perú. Hoy día tenemos electricidad, tenemos internet, creo que tenemos agua, tenemos todo tenemos, por primera vez en tantos días. No, les agradecemos su preferencia y su audiencia. Ayer también tuvimos, pero ya va durando como 2 días en que todo funciona y además tenemos sillas nuevas. Que digamos, en una radio pequeña es algo como que un regalo que nos han hecho. Muy bien. Bueno, yo tengo un negocio para Abel, acá, para Naila, todos nos podemos unir y nos hacemos ricos. Mira la cara de todos. Es un negociazo, ¿ya? Vamos a sembrar papa, ¿qué les parece? No importa si nos la compran o no nos la compran, ¿ya? Eso es lo de menos. Porque pues tomamos una carretera, ¿no es cierto? Quemamos un micro y el gobierno nos la compra de todas maneras. ¿Qué tal? ¿Está bueno el negocio? Claro. Buenazo, ¿no es cierto? No hay pierde. No hay pierde con ese negocio es buenísimo. ¿Ya? Yo vengo, me estaba demorando un poquito en entrar porque venía escuchando a Patricia del Río, o sea, entre ustedes y yo, ¿no? Trapear el piso con el ministro de Agricultura, que le decía cada cosa y solamente empeoraba. Y dice, este hombre no había capacidad de mejora. Miren, tenemos un paro agrario y nos escuchan en todo el Perú. Tenemos un paro agrario en Ayacucho, en Pasco, en Huancavelica, en Junín, en Huánuco, un paro grande, que ya no solo es papero, es más grande que papero, ¿ok? ¿Qué pasó? Vamos a explicarles el negocio así. Hay una sobreproducción de papa, pues. El año pasado el precio de la papa fue bueno. Entonces lo que pasa en el campo es, mi vecino ganó un montón con la papa. Este año sembró papa. Pero si todos pensamos así y todos sembramos papa, ¿qué pasa? El precio de la papa se cae. Porque esto es oferta y demanda. Cuando hay mucho de algo, se cae el precio. Cuando escasea, el precio sube, ¿no es cierto? Es como vender flores el Día de la Madre, pues. Vas a venderlas todas, pues. Entonces puedes subir el precio porque va a escasear, ¿no es cierto? Es como vender pescado en Viernes Santo. Ya, va a escasear, ¿no es cierto? Entonces lo puedes subir el precio. Igualito, cuando hay un montón de pescado y nadie lo compra, y el pescado, como todo producto perecible, se te va quedando, lo vas rematando. Igual pasa con todas las hortalizas, con todas las verduras, en fin, con todos los productos frescos. Muy bien. Es un bien donde la oferta y la demanda es muy, muy rápida, muy determinante. Los mercados son muy, muy sensibles al consumo. ¿No? Muy bien. El Perú es un país papero, recontra papero. Nos encanta comer papa. ¿Ok? Se ha creado el mito de que ahora la papa la importamos. Eso es mentira. ¿Ya? Mentira, pero mentira gigantesca. El 0.7% del total de la papa que consumimos en el Perú viene de fuera. O sea, nada, pues 0.7. No llega ni al 1%. Ni al 1%. Y es papa pelada y cortada, que se usa congelada en pollerías. De todas las pollerías del Perú, el 20% utiliza ese producto. Eso es todo. Entonces, no hay que el TLC, que los aranceles a la papa importada. Esa es una tontería. Ahí no van a encontrar un gran mercado, ni remotamente. O sea, trabajen con cifras, no trabajen con leyendas. Muy bien. Entonces, el señor Arizpe, ministro de Agricultura flamante, en 24 horas, el 10 de enero, resuelve el paro. Tengo acá 1,5 millones de soles y en sus regiones a cada grupo le vamos a comprar la papa. Bueno, yo les pregunto, si a ustedes les dicen que les van a regalar la plata por su producto, ¿no es cierto? Pero a ti no, a Vela, a tu vecino, a Naila, a ella le van a regalar, a ti no, ¿tú qué haces? Protesto. Pero obviamente, porque le van a regalar a ella y no me van a regalar a mí. Entonces ya no somos unos cuantitos, ¿no? Ya el 1,5 millones no alcanza pues para nada. Entonces ayer el ministro ha pactado más o menos entre 40 y 50 millones de soles.
40 veces lo que había pactado. ¿Ya? ¿Pero qué ha pasado? ¿Paró el paro? No, porque no están todos considerados, pues. Porque no van a ser 40, van a ser, ellos están pidiendo 400 millones de soles. ¿Se dan cuenta? Cuando uno se pone a regalar, o regala para todos, o no regala para ninguno. Eso. ¿No es cierto? O hace un empadronamiento inteligente. He escuchado al ministro decir, no, vamos a irnos empadronando. Pero qué gracioso el hombre, ¿no? Recién los va a ir empadronando. Ya tenemos un trabajo avanzado, no partimos de cero. Oye, si a mi vecino le vas a pagar y le vas a comprar su papa por no hacer nada, no tiene que llevar a Lima, no hay flete, nada, se la compras ahí, en Chacra. Y además, lo exigen que se les pague en efectivo, ¿ah? En efectivo, ni siquiera en un cheque a 30 días, nada. Caliente, cash, mañana. O sea, al MEF hay que sacarle la plata, hay que ordeñarlo in situ. Si no, te cierro la carretera, pues mato gente, ya, pues tomo la represa. Es la peor negociación que he visto en mi vida. Primera regla de la negociación. Nunca cedas todo el primer día. ¿Ah? Eso es como el ABC. Si tú estás apuradito, ¿no es cierto? Tus interlocutores no. Y ellos van a trabajar contigo porque tú estás apuradito. Y si estás apuradito, tienes que estar dispuesto a pagar mucho más. 2, tienes que saber con quién te estás sentando a la mesa. Como todos tienen problemas de representatividad, y además hay elecciones este año, cada vez que termina de negociar con uno, salen otros a decir, oiga, con nosotros no he negociado, desconocemos. La carretera sigue cerrada. El ministro lo acabo de escuchar diciendo, no, ya se está desbloqueando. ¿A dónde? En su casa. ¿No? Podrá llegar a su ministerio acá en Lima, pero la carretera no se está desbloqueando de nada. Entonces, primero, les ofrecen todo el primer día. Entonces firman y dicen, ya, nos pueden dar 1,5 millones. Bueno, que nos den, no va a alcanzar, ¿eh? Ya necesitamos más plata. Reitero, están pidiendo 400 millones de soles. Y obviamente, si tú gastas ese dinero, el próximo año será todo. ¿Te das cuenta? El tomate, la zanahoria, dilo, el arroz, el azúcar, o sea, la caña, lo que tú quieras por delante te lo van a pagar. Eso no tiene ningún sentido. Populista, netamente populista. Únicamente ¿no? populista, pero fíjate, incluso hasta para una medida populista, tiene que ser efectiva, ¿no? Ya, esta no lo es, porque la carretera sigue tomada. Entonces tú puedes decir, yo pago, pues ustedes me desbloquean la carretera. No, yo pago, firmo, sin que me desbloqueen la carretera. Nunca se negocia con actos de fuerza. Nunca. O sea, nunca. Yo no puedo negociar con una pistola en la cabeza. Si no han visto la película de Churchill, es buenísima, ¿no? Dice, nunca aprende la lección. No se negocia con el león cuando tu cabeza está metida en su boca. ¿Ah? ¿Vas a negociar con la cabeza metida dentro de la boca del león? ¿Qué vas a negociar? Cierra la boca y te come. Primero, entonces yo, encantado de conversar con ustedes. Les vamos a dar tanto, pero me limpian la carretera. Y hay otra cosa. Hay detenidos que tienen que ser procesados. O sea, tú no puedes incendiar un campamento de Electroperú, donde viven ingenieros de Electroperú, en una represa porque resulta que el gobierno te tiene que pagar por tu papa. ¿No es cierto? Eso no es así. No puede funcionar así. Tienen que haber procesados, detenidos y procesados. Porque no tienen ningún derecho a hacer lo que han hecho. No tienen ningún derecho a tomar la carretera tampoco. Ninguno, es delito. En el Perú, tomar la carretera es delito. 5 años de pena. Claro, cuando los comiencen a meter presos, ahí nos enteraremos si hay impunidad o no. Pero como tantos otros delitos en el Perú, este es impune. Entonces, las pérdidas de miles de personas que nada tienen que ver, el transporte de pasajeros, todo eso está parado, pero absolutamente parado desde hace 3 días. Y el gobierno manda a negociar a este señor con el que está convencido que ya terminó el paro. Acá está completamente, ya levantaron el paro y la carretera sigue cerrada. Entonces, ay, Diosito, ¿en qué mundo vive este señor? ¿Que hay agitadores? Pero por supuesto que hay agitadores. ¿Cuándo no hay agitadores? Lo raro, eso sí les digo, lo raro es una huelga en verano. En verano llueve, ayer ha granizado en partes de la sierra, ha llovido duro, igual. O sea,
En verano no es época de protestas populares porque es difícil convocar a la gente y difícil permanecer a la intemperie. Estos son actos que tienen que ver con un entorno político inestable en el cual la vacancia está nuevamente sobre la mesa. Y la izquierda está planteando la vacancia. ¿Se dan cuenta? Y no hay nada más de izquierda que, o sea, masas agrícolas que están absolutamente comprometidas con la agenda, si no es de Nuevo Perú, por lo menos con la de Frente Amplio. Eso en el marco de unas elecciones que ya se vienen. Entonces acá hay dos cosas mezcladas, por supuesto que hay dos cosas mezcladas, pero por lo menos que resuelvan el tema de los paperos, ¿no? El otro problema se puede resolver en el Congreso y se debe resolver en el Congreso. Entonces, Frente Amplio y Nuevo Perú han presentado ya nuevamente sus mociones de vacancia presidencial. Lo que ha dicho Fuerza Popular es que apoya las mociones siempre y cuando sea solo por el tema de corrupción, nada que ver con el indulto, que el indulto se resuelva hoy en la audiencia de la Corte Interamericana. Si esas mociones prosperan, necesitan 26 firmas, yo creo que las van a tener sin ningún problema, si es que se reducen al tema de corrupción, de la puerta giratoria, de entrar y salir, con nuevas pruebas y nuevas evidencias, etcétera. Esa moción va a prosperar. El problema es que el Congreso no está reunido. Claro. ¿Ya? Y hay dos posibilidades, o esperan hasta el 15 de marzo, o el Congreso, con un número determinado de firmas, puede autoconvocarse para ver el tema. Sí, señores, por supuesto. Cuando cayó, ustedes se acuerdan, Alberto Fujimori y Marta Hildebrand cae, el Congreso se autoconvocó porque Marta Hildebrand no quería convocar. Y el Congreso se autoconvocó. Es decir, el Congreso se puede autoconvocar con el número, con una mayoría bastante aplastante, se lo puede hacer. Y ahorita la tienen. Para esto la tienen. Ya hay, digamos, 100 votos más o menos asegurados a favor de la vacancia. Entonces, podemos estar, sí, en los últimos días de la presidencia de Kuczynski. Se le dijo y se le advirtió por hacer las cosas mal, en su conducta personal y en su conducta política. Porque como político ha sido un desastre. ¿Tú crees que no le interesa ya ser presidente? A veces Hay una teoría, lo ¿no? veo con todo desgano Ahora, ¿te al acuerdas señor? que durante la campaña, una vez que pasa segunda vuelta y se va de viaje, la gente decía, no le interesa ser presidente, ¿no? Sí, había la misma sensación que hay ahora, hace casi 2 años. Como que no es su problema, pero digamos, tenemos parada la carretera central, tenemos parada obra pública, tenemos una cantidad de cosas paradas impresionante. El país sigue adelante porque por el empuje del sector privado y por el empuje de personas, de miles de pequeños y microempresarios que mueven la economía peruana, pero el resto es bien desastroso en este momento. Y porque los precios minerales están subiendo y gracias a Dios, aunque todo el mundo lo odie decir, en el quinquenio pasado se construyeron proyectos de inversión gigantescos como Las Bambas, por ejemplo, o la ampliación de Cerro Verde, que ahora están dando frutos porque ya se está exportando ese cobre. Pero si no fuera por eso, el PBI no estaría creciendo nada. El año pasado hemos crecido 2.5, o sea, para el potencial que tiene el Perú con buenas políticas y buenas reformas, es absurdo. Este año proyectaban a más de 4. Vamos en enero tan mal que yo no creo que pase mucho tiempo sin que esa expectativa se modifique, ¿no? Entonces, no tenemos la sensación de gobierno. Después de escuchar al ministro de Agricultura, yo he puesto en mi Twitter horrorizada. O sea, no puede ser que este señor diga que no hay paro cuando sí hay paro. Todos los canales de televisión ya se pusieron las pilas, ¿no? Ya mandaron corresponsales, ya tienen imagen. La carretera central está cerrada, la Oro ya está cerrada, no hay pase. Y no es la única. Los piquetes se movilizan por todas partes. Y Huánuco está prácticamente es todo el pueblo. Más el otro problema es que los comercios no están abriendo con toda razón por miedo a ser saqueados, a ser incendiados. Ayer en Huancayo, Real Plaza, que es un establecimiento comercial importante, moderno, fue atacado durante largo rato. Entonces, nadie va a abrir en esas condiciones. Los huelguistas no quieren que los mercados abran, que ningún mercado abra. Y la gente no se puede quedar sin comer pues tantos días tampoco. Entonces, ¿es problema social? Sí. ¿Lo está encarando el gobierno de la mejor forma posible? No. Tú no sales y repartes platita porque después vienen por la platota. Ni que fuéramos osos. Mira la cara de Naila, ahorita se está yendo a juntar papa para que se la compren. O sea, es que, de verdad,
Es que el ministro dice, no, es que lo compramos algunos, entonces sacamos esa producción y ahí nomás el precio ya sube en Lima. Oye, a ver, de nuevo, a mi vecino le están dando, no un cheque, en efectivo le están comprando su producción, ¿ya? A mi vecino. Y este señor quiere que yo espere a que en Lima sube el precio para ganar lo mismo. Me da cara de ver, quiero hablar, quiero mi cheque ahorita, pues. Entonces, así no se hace política pública. Así no se hace política pública. No tienen la más remota idea de lo que están haciendo. Y eso a mí me tiene aterrada. Además, este ministro le ha reconocido a Patricia del Río, bueno, es que no se puede negociar con todos, sería imposible. Entonces, estamos negociando con algunos nomás. Oye, ¿pero está seguro usted que esos son los representativos? No, imposible saberlo. Hay tantos problemas de representatividad en el Perú que es bien difícil saberlo. ¿Y sabes cómo termina? Diciendo que Sendero Luminoso está metida en el paro, ya la típica, ¿no? Muy bien, puede ser. Y que la Defensoría del Pueblo actúa como Sendero Luminoso. Eso es lo que ha dicho. Pati, ya te digo, señor, la Defensoría del Pueblo defiende a las personas. No, pero no puede ser que Estado esté peleando contra Estado. O sea, ni siquiera sabe para qué sirve la Defensoría. Justamente la Defensoría es el Estado peleando contra el Estado en beneficio de los derechos humanos de las personas. Un ejemplar de la Constitución para el ministro de Agricultura. Increíble, senderista. Que la Defensoría es senderista. Señor, ¿qué le pasó? No, que los derechos de los que están esperando. Yo defiendo los derechos de los que están esperando. Pero tú no puedes decir que la Defensoría pues, es lo mismo que Sendero. Tribilín. Ustedes no entienden el chiste, pero a ver si. Que venga Tribilín y se lo lleve. ¿Ya? Entonces, ¿tú sí entiendes, ¿no? Eduardo entiende el chiste. Que venga Tribilín y se lo lleve. Ese es un chiste generacional. Tienes que tener más de 50 años para entenderlo. O más de 40 para entender. ¿Qué pasaba? Te voy a contar, Naila. Había un programa acá que se llamaba La Peña Ferrando. Trampolín a la fama. Trampolín a la fama, que terminaba en La Peña, ¿no? Pero digamos, Trampolín a la fama terminaba su temporada, ¿no? Con los exitosos, digamos, iban a La Peña Ferrando. Muy bien. Pero este hombre era un genio, pues, de la comunicación en esa época tan precaria. Entonces, siempre tuvo el mismo elenco durante 40 años. Y un miembro del elenco se hacía llamar Tribilín, ¿ya? Y a veces, en una época, en los 60, ¿no?, se vestían de policías, él y Carvajal, y se llevaban a los que cantaban mal. O sea, tú arrancabas a cantar y escuchabas que Ferrando gritaba ¡Tribilín! Entonces venía Tribilín vestido de policía y tú seguías agarrado el micro y cantabas y te llevaban. Era bien gracioso, ¿ya? Bien humillante, la verdad, pero era graciosísimo. Entonces cada vez que yo veo una cosa así, ay, Tribilín ya falleció, ¿no? Pobrecito. Pero creo que del elenco solamente queda Violetita, pero todos ya murieron. Pero qué gracioso era. Entonces, cada vez que tengo el Tribilín, llévatelo, por favor. Haznos un favor y llévatelo. Porque esa es una cosa que tú dices, no puede estar diciendo estas tonterías. O sea, no puede, ¿no? La carretera central está parada, señores. La carretera central es la arteria central del país, al centro del país. Está parada. O sea, une Lima con Pucallpa, o sea, está cerrada. Y al señor ministro le dice que ya ahorita la abren, que ese es un problemita que tienen, dijo con un profesor en Loroya que quiere ser alcalde. Oye, si fuera tan fácil, querido, abres la carretera con la policía, ¿no? Si fuera un problemita con un alcalde. No es que esté cerrada en un punto, está cerrada en 25 puntos. Y además, vamos a comprar los excedentes. ¿Qué cosa es excedente? Yo tengo toda mi cosecha. Señor ministro, todo es excedente. Pues. ¿A un solo el kilo? Cuando se ha estado comprando en Chacra a 10 centavos el kilo. Yo no me... Negocio redondo. En Chacra se ha estado comprando a 10 centavos el kilo. O sea, realmente no valía nada la papa. ¿Ya? Y ahora el Estado te la va a comprar a un solo el kilo. Bacán. Tú vas a moverte de tu... Yo me siento sobre las papas y no me muevo hasta que vengan por ella. Lógico. O sea, es lógico. Es increíble. Por supuesto, los campesinos dicen que borren el TLC, que la importación de papas... Reitero, esos son mitos. No tienen nada que ver en esta historia. Acá es que sembraron mucha papa. Y realmente la papa no vale nada. Entonces, el esfuerzo, ¿no es cierto?, del agricultor no está debidamente compensado. En eso estamos todos de acuerdo. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Compramos toda la papa. ¿Y qué va a pasar después? Van a sembrar más papa, pues.
Lo que tú tienes que hacer es dar información al agro para que siembren otras cosas, no papa, que tiene más salida y tiene mejor paga que la papa. Ciertamente hay zonas altoandinas donde lo único que da es la papa. Bueno, a esas zonas resérvalas para papa. Nos vamos, 8:22 a hacer la pausa. 8:22, nos vamos a la pausa y ya viene, ya está con nosotros la abogada Dania Cos, porque hoy día es un día, Muy importante. algunos amigos oyentes dicen, día histórico para el Perú. Día histórico, nos presentamos, el Estado peruano se presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para justificar el indulto a Alberto Fujimori. Vamos a ver cómo les va con Es eso. el Estado, ¿verdad? El Estado Porque por y ahí las víctimas. Vi un titular que decía el titular dime. decía abogados de familiares de las víctimas y de Alberto Fujimori No. exponen sus El abogado de posturas, Alberto Fujimori puede estar presente, como podemos estar presente tú y yo, pues es una audiencia pública. pero no participa. No participa. Es En el absoluto. Estado Es y el las Estado. víctimas. Es el Estado. En la Corte es la persona que dice, me han violado mis derechos y me los ha violado el Estado. Porque, ahora les voy a explicar un poquito, el convenio obliga a los estados. ¿Ok? Ujú. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, 8:26 de la mañana y el Perú hoy, el Estado peruano hoy, enfrenta, como ha dicho Abel, un día histórico. El Estado peruano está hoy en el banquillo de los acusados, si quieren ustedes ponerlo así en una frase cliché. La Comisión Interamericana, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reúne hoy para supervisar la sentencia del caso Barrios Altos. Muy bien. La sentencia es una sentencia también icónica dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es una sentencia del año 2001 que dice claramente que no pueden haber amnistías, ni olvido ni perdón, como decíamos en esa época, porque las víctimas y sus familiares, que a su vez son víctimas también, tienen derecho a la verdad y la justicia, es decir, a saber qué pasó, cómo mataron a mi hermano, dónde está enterrado mi hermano, dónde está su cuerpo, que en el caso de por lo menos la Cantuta, que será en un mes, algunas de las víctimas no han recibido hasta el día de hoy los cadáveres de sus fallecidos, no han podido hacerles un entierro digno hasta hoy, 25 años después. Caso Barrios Altos, felizmente sí, todas las víctimas fueron entregadas a sus deudos, se conoció la verdad en un proceso en el cual se determinó con absoluta claridad que el Grupo Colina era un comando militar, no era un comando paramilitar, era militar, que obedecía jerárquicamente órdenes, que tenía suministros, ¿no es cierto?, y que recibía comando para ejecutar ejecuciones extrajudiciales, desaparición y tortura de personas. Está absolutamente probado. Y que esta estructura no actuaba por la libre o porque se le ocurría, sino que tenían una cadena de mando jerárquica que llegaba hasta el presidente de la República. Y Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por formar, ¿no es cierto?, apadrinar, porque hay resoluciones de ascensos, resoluciones de felicitación a este grupo específico firmada por Alberto Fujimori. ¿Ok? O sea, no hay duda de su culpabilidad. Y no hay duda de su condena, le pusieron 25 años. Muy bien. El presidente de la República lo indulta porque está gravemente enfermo. Y lo que se va a discutir hoy, los abogados de las víctimas y el abogado del Estado, porque esas son las partes en este proceso, es si la atribución presidencial de indultar se ha, digamos, ajustado a lo establecido en la sentencia. Es decir, que haya verdad y que haya justicia. Ahora, yo tengo que leer este articulito de la Constitución porque Meche Arauz, nuestra primera ministra, también, igual que el ministro de Agricultura, necesita su ejemplar. Artículo 205. Esta es la Constitución, señores. Estos son sus derechos. Usted tiene derecho a esto. No permita que nadie se lo quite. Escuche bien. Artículo 205. Agotada la jurisdicción interna,
quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución le reconoce, o sea, sus derechos fundamentales, que son muchos, ¿ah? Vida, libertad, propiedad, contrato, trabajo, expresión, asociación, creencias, culto, todo eso está protegido. Muy bien, muy bien. Aquel que se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. O sea, estamos facultados para ir no a una corte extranjera, como se decía en tiempos de Fujimori, sino a la justicia supranacional. ¿Y por qué supranacional? Porque el Perú es parte de ese tribunal. No es un tribunal extranjero, somos parte, es parte de nuestro sistema de justicia, no es ajeno a él. ¿Y por qué no es ajeno a él? Porque en el año 68, ¿no es cierto?, en el marco de la OEA, se elaboró y se puso a disposición de todos los estados que conforman la OEA un tratado. Ese tratado se llama comúnmente Pacto de San José o Convención, ¿no es cierto?, de San José, o Pacto de los Derechos Políticos de San José de Costa Rica. La Convención, ¿no es cierto?, establece nuestros derechos, igual que la Constitución, se parecen mucho, ¿no es cierto? Muy bien. Es muy moderna para esa época, además. El Perú, que estaba en una dictadura militar, no adscribe ese pacto sino hasta el final de la dictadura militar, cuando ya estaba reunida la Constitución del 79, la Constituyente del 79. Esa convención no solamente contiene un listado de derechos, sino contiene también un sistema de administración de justicia, que se compone de dos organismos fundamentales. Una comisión que investiga, ¿no es cierto?, y presenta el caso ante una corte. Todos los casos que estamos viendo, Cantuta, Barrios Altos, ya pasaron por la comisión, ya pasaron por la corte, ya fueron sentenciados hace años. Y el Perú ya aceptó esas sentencias. Y la sentencia no dice póngale 25 años a Alberto Fujimori. Lo que dice es, usted, Estado, para cumplir con lo que dice con la convención, está obligado a llevar a cabo un proceso, culminarlo y establecer si las personas son inocentes o culpables. Eso es lo que dice la Corte a todo el mundo. O sea, no se me haga el loco con que nunca va a enjuiciar a las personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Y cuando son graves violaciones de derechos humanos, ¿saben qué pasa? No prescriben. No prescriben nunca. Se pueden perseguir. Entonces, no sé si me han seguido o no, pero esa es la historia. ¿Me entendiste? A ver, mi focus, Eduardo. ¿Entendiste? Entonces, no es una corte extranjera, ¿ok? Es como si ustedes me dijeran que la Corte Internacional de Justicia, la Haya, es una corte extranjera. No, no es una corte extranjera, es una corte a la cual, por el Pacto de Bogotá, estamos sometidos peruanos y chilenos. Por lo tanto, una disputa de delimitación marítima la podemos llevar a esa esfera. Y ambas partes nos sometemos a lo que diga la Corte. Porque si no nos sometemos a lo que dicen las cortes internacionales, ¿qué somos? Somos un país paria, pues somos un país salvaje. Tú no puedes parar y decirte, esa sentencia yo no la reconozco. Ah, ya papito, camina. Eso hizo Fujimori con el caso Ibcher. Eso hizo Fujimori con el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Miren dónde terminaron, ¿no es cierto?, las víctimas y dónde terminó el victimario. Entonces, no lo hagan. O sea, si el presidente Kuczynski quiere pasar a ese nivel de la historia, su ahora amigo Alberto Fujimori debería darle un buen consejo y decirle, ¿sabes qué? No lo hagas porque yo lo hice por consejo de Montesinos y no fue pésimo. ¿Ok? Muy bien. La Corte sirve para muchos derechos. Han ido los trabajadores del Citramún, así como han ido personas desaparecidas. No solamente es para el derecho a la vida, es para el derecho a la vida, para el derecho a la libertad, para la libertad de expresión, para un abanico de derechos que la gente cree que no tiene. Eso a mí siempre me preocupa. La gente cree que no tiene derechos. Sí los tiene. Sí los tienes a pesar de que no los quieras tener porque son irrenunciables. ¿Ya? Tú pensaste que no tenías, no puedes renunciar a ellos. Listo. Y el Estado es el obligado. ¿Por qué el Estado es el obligado? Porque es el que firma el pacto. Por lo tanto, el victimario, que en este caso es Alberto Fujimori, no tiene nada que decir en la audiencia. Porque acá es la víctima frente al Estado.
tu Estado me tenías que hacer cumplir la ley. Esa es la demanda, porque ese es el pacto. El pacto obliga ¿a quién? A los estados, no a las personas, a los estados. ¿Y las víctimas son quiénes? Personas naturales. Víctimas que se presentan como persona natural, ¿no es cierto? Rosa María, Eduardo, Naila, personas naturales. Eso es. Bueno, estamos con la doctora que les va a contar lo mismo que yo, pero ya con papitas se los hubiera explicado más fácil, pero el gobierno las está comprando todas. ¿Ya? Entonces, ¿no? Hoy día no se puede explicar con papitas porque el gobierno está que compra papitas como loco. Estamos con Diana Cox, que ella es como Dania. Sí. Dania, es un nombre nuevo. Dania Cox, que es abogada de la Comiset, que estuvo con nosotros hace unos días, que se ha quedado en Lima, como dicen, cuidando la casa, porque el resto se han ido a Costa Rica, están hoy día en unos minutos ya en audiencia. Muy bien. Explíquele, por favor, doctora, al público, ¿qué va a pasar en esta audiencia? Porque la gente dice, va a salir un juez grande y va a decir, Fujimori a la cárcel. No, explique a la gente qué pasa en esta audiencia. Usted ha ido a varias audiencias allá, o sea que cuéntenos qué pasa acá. Bueno, como decías, la Corte Interamericana... Tienes que pegarte al micro. Como decías, la Corte Interamericana no juzga personas, juzga estados. Entonces, lo que va a ver la Corte Interamericana es si el indulto se dio respetando los parámetros normativos nacionales e incluso también internacionales. Entonces, básicamente la dinámica es que le dan 20 minutos a los agentes de Estado para que presenten su caso y digan por qué es que consideran que el indulto es válido. Luego 20 minutos para los representantes de las víctimas. Hay una suerte de réplica y dúplica y luego los jueces hacen las preguntas. Muy bien. La audiencia es corta y luego entran a un proceso de deliberación que en este caso, dado la gravedad, yo creo que debe tomar 3-4 semanas, no más. Yo lo sé, pero digamos, en esta audiencia no se resuelve nada. Además, entiendo que ven este caso y van a haber otros casos durante la mañana. Así es. De hecho, el primer caso que va a ver la Corte hoy día es un caso también contra Perú. Del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Del Frontón, del sí. Frontón. Del ¿Por Frontón qué? a propósito de la acusación constitucional que hay contra los magistrados. Exactamente. Lo que está viendo el tribunal ahí es si el Estado peruano está persiguiendo a los magistrados constitucionales. ¡Qué vergüenza! ¿No es cierto? Es, en realidad, un asunto muy delicado para el Estado. Ahora, los 20 minutos, yo he escuchado la defensa del Estado. No, yo he escuchado la defensa de Alberto Fujimori. La defensa del Estado, la verdad que ni siquiera la he escuchado. ¿Quién han nombrado como procurador? Han nombrado como procuradores a personas privadas. O sea, a mí me sorprendió también un poco porque el proceso de nombrar procuradores en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado tiene todo un procedimiento y los procuradores son funcionarios públicos, trabajan dentro de la Procuraduría Supranacional y hay pues sí procuradores ad hoc para casos específicos. Claro. ¿No? Pero para casos. En este caso han sido procuradores ad hoc. Pero para la audiencia nada más. Solo para la audiencia. Solamente para la audiencia, abogados privados. ¿No? ¿Quiénes son? Son el señor, se me ha ido el nombre en este momento. Pero en ese, o sea, tiene 2 abogados privados del Estado contratados solo para la audiencia. Solamente para la entonces tienen que ir a defender que el presidente, ¿no es cierto?, en uso de la atribución considerada en el artículo 118 puede indultar. Cosa que no está en discusión, ¿no es cierto? Ustedes no discuten que el presidente puede indultar. No. De hecho, las víctimas, los familiares de las víctimas se han mostrado siempre abiertos a un indulto humanitario, pero respetando, ¿no?, también sus derechos. Entonces, ellos siempre han dicho, o sea, si es que Alberto Fujimori está enfermo, bueno, ¿no?, pero tienes que escucharnos a nosotros también, ¿no? Nosotros también tiene que ser un proceso transparente, probo. Ahora, no hay ninguna obligación cuando se da un indulto humanitario de pedir perdón, de acercarse a las víctimas. Eso no existe en nuestra legislación. Sin embargo, la mayoría de la gente en encuestas señala que eso debió suceder, que eso era lo humanitario. Incluso las mismas víctimas dicen, el presidente de la República nunca nos ha recibido y le hemos pedido hablar con él. ¿Tú crees que eso hubiera pesado si es que el presidente hubiera recibido a las víctimas, si es que se les hubiera pedido perdón, si es que se les hubiera dicho que se le va a dar todas las garantías, por ejemplo, a las señoras de la Cantuta para encontrar a sus hijos? ¿Tú crees que eso hubiera cambiado?
ese es precisamente el punto trascendental que va a analizar la Corte Interamericana, porque yo me imagino que la defensa del Estado va a decir, bueno, esta es una potestad constitucional del presidente. El señor está enfermo. Exacto, se ha respetado lo que dice la ley formalmente, aunque el proceso, bueno, los plazos, no tan la premura, el contexto político hicieran parecer que en realidad no se ha respetado tanto el proceso, pero van a decir, se ha cumplido con los mecanismos formales, está el informe, está el informe médico, está el informe de... Bueno, mentira, porque hay vicios ahí por todas partes. No quieren enseñar el expediente porque está repleto de vicios porque hasta eso lo han hecho mal. Ok. Pero aún si es que el expediente estuviera bien, aún si se hubiera seguido todo el procedimiento legal, la Corte Interamericana no analiza si es que esta medida fue válida únicamente en base al derecho interno. Claro. La analiza en base al derecho internacional. Y en el derecho internacional sí hay otros tratados, sí hay otra jurisprudencia que establece cómo es que se debe llevar a cabo un proceso de indulto, incluso político, pero Claro. también humanitario. Por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que es comúnmente conocido como el Estatuto de Roma. Gracias. Este es un tratado más nuevo, más reciente, creado recién en 1998. Y todas las violaciones del carácter que tuvieron las violaciones de derechos humanos que hubo en el Perú a partir del año 2000 se juzgan en la ese Corte fuero, Penal. en la Corte Penal Internacional. Entonces, este tratado ya establece criterios para esto. Y este tratado ha sido firmado ya por el Perú. Entonces, dice que si tú vas a dar un indulto, tienes que llevar a cabo una audiencia en la que participe el Estado, participe la defensa de la persona a ser indultada, participen las víctimas. Tienes que tomar en consideración si es que el que va a ser indultado ha pagado la reparación civil o ha facilitado el decomiso de sus bienes para pagar la reparación civil. En el caso de Fujimori no ha pagado un solo sol, ni a las víctimas ni al Estado por los casos de corrupción por los que ha sido sancionado. Y tiene otra serie de conjuntos, ¿no? Que haya cumplido 2/3 de la pena, No la e mitad. incluso incluye un componente político. O sea, el Estatuto de Roma... en el reglamento del Estatuto de Roma, lo que dice es que tú tienes que evaluar si es que esta decisión va a conmocionar o no a la sociedad. Imagínate. Si esta valla queda conmocionado. Vamos por 5 marchas ya. 8:41, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Estamos hablando de lo que va a suceder hoy en San José de Costa Rica. Se va a reunir la Corte Así es. y tenemos una audiencia en la que se van a presentar los alegatos de ambas partes. Yo espero que haya transmisión en streaming, por lo menos, Ay, de la Corte, y que esta por lo menos se transmita en los canales de cable, por lo menos, para que todo el Perú vea la defensa, ¿no es cierto?, del derecho de las víctimas a obtener justicia y la defensa del Estado peruano sobre un acto que a mí me parece una traición, pero verdaderamente una traición. Vamos a ver qué pasa, pero tenemos que ir a una pausa. Hay muchas preguntas, vamos a regresar con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenemos preguntas que están llegando por Facebook, Twitter, de nuevo. La típica pregunta, ¿no? El Perú es un país soberano. ¿Por qué obedecemos a una corte extranjera? Ya lo expliqué, lean el artículo 205 de la Constitución, pero la doctora lo va a explicar de nuevo. A ver, por enésima vez. sí. Bueno, el Perú sí es un país soberano, pero precisamente por eso, soberanamente, hemos firmado un tratado al cual nos obligamos a cumplirlo. Igual, soberanamente firmamos el TLC y tenemos que cumplir las disposiciones del TLC. Entonces, Exacto. soberanamente firmamos el Pacto de San José y tenemos que cumplir las disposiciones del Pacto de San José, porque a eso nos hemos obligado nosotros mismos. Así es. Y usted dirá, oiga, pero qué mal, ¿quién firma estos tratados que son pésimos? No, gracias a esos tratados y gracias a que el Perú ha sido, el Estado peruano, un sistemático violador de derechos humanos, el Perú es caserito de la Corte, es el cliente número 1 de la Corte. La primera sentencia de la Corte sale en el año 88, me parece. Y de ahí para adelante, ¿ustedes saben cuántos casos peruanos hay esperando en la comisión? En la comisión, más de 1000. Más de 1000. Entre ellos el mío, yo también tengo uno, por si acaso. De hecho, la mayor carga procesal que tiene la comisión en este momento son casos laborales, Claro, de así es. pensionistas o de gente arbitrariamente cesada. Así es. Entonces, Ni siquiera son casos que... Ay, pero eso no es derechos humanos. Claro, el derecho al trabajo es un derecho humano. Están protegidos. Entonces, hay gente que sí pelea muchos años, porque esto demora muchísimos años. No saben lo lento que es. Yo tengo una acción
de amparo en el Perú que no se ha resuelto en 4 años. Hemos presentado hace 2 años una queja a la comisión y hasta ahora la queja tampoco se resuelve. O sea, para que vean la carga procesal que hay. Entonces, y además, les advertimos, se van a morir los demandantes, ya se murieron 2, ni con esas. Entonces, hay que tener claro que esta corte no es una corte extranjera que atenta a la soberanía. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, se los leí al principio, el artículo 205, le concede a todo peruano el derecho de ir a ese tribunal. Entonces, la Constitución prevalece. Claro, pues, si la Constitución está diciendo que tengo derecho a ir a ese tribunal, tengo derecho, pues, entonces prevalece, pues. Y yo tengo derecho a ir a ese tribunal porque considero que como víctima, como agraviada, ya reconocida en sentencias previas de la Corte, el Estado no está cumpliendo lo que me ofreció. El tema central acá, doctora, es la salud de Alberto Fujimori. Y lo que tiene el señor Fujimori como grave es una cardiopatía que es... A ver, ¿cómo les explico? Que casi todos los viejos del Perú tienen, ¿ok? A veces le da taquicardia. Es una cardiopatía auricular, ¿no es cierto? Tomas una pastillita que te licúa un poquito la sangre, ¿no es cierto? Haces una buena dieta y ¿no es cierto? Y te mantienes físicamente bien, puedes vivir hasta los 100 años. Ningún problema. El señor no le han tenido que poner una válvula, no le han tenido que poner un stent, no tiene un bypass, no tiene absolutamente ninguna intervención quirúrgica en el corazón. ¿Eso justifica un indulto? Bueno, hay que ver ahí lo que dice exactamente la norma, ¿no? Entonces, el indulto humanitario puede darse bajo 2 supuestos. Uno es una enfermedad grave y terminal, claro, que no es el caso. Y el segundo es una enfermedad grave, incurable, degenerativa, pero que tiene otro presupuesto, que es que se agrave y ponga en riesgo la vida las condiciones carcelarias. Claro. Entonces, tú puedes tener una enfermedad, pero si vives en una prisión de oro, no como es la de Iroes, que tienes pues unas condiciones carcelarias envidiables para el resto de los reos del país. Alberto Fujimori tiene unas condiciones de atención a su salud envidiables no solamente en una cárcel, sino en cualquier lugar del Perú. Tiene un médico permanente a su disposición, permanente, perpetuo, además del doctor Aguinaga, y cada vez que hace achú, lo llevan en una ambulancia y lo llevan aquí al Centenario. O sea, díganme ustedes a qué familiar suyo que ustedes conozcan de esa edad, le pueden dar un trato similar en el Perú. A ninguno. O sea, ha excedido toda duda que pueda haber internacional sobre un tratamiento humanitario, más que humanitario. Se le ha hecho un departamento propio, que creo que es de 300 metros cuadrados, solo para él, con huerta, con sala de pintura, con sala de reuniones, baño propio, su dormitorio. ¿Qué preso en el Perú tiene esas condiciones carcelarias? Ninguno, ni siquiera los que no están presos tienen esas condiciones. Naila no tiene esas condiciones de vida. Tú tienes un departamentito de 300 metros para ti sola, con tu huerta al lado, no tienes, ¿no? Ya, pues Fujimori, que estaba preso, sí. Entonces, nadie puede decir que en el Perú se ha sido cruel con Alberto Fujimori. Crueldad es lo que están haciendo con Nadine Heredia. Eso es crueldad. ¿Ya? Pero con Alberto Fujimori, su defensa, no puede decir no, es que ha sido un trato cruel. Ahora, estar preso en sí mismo, por supuesto, la privación de la libertad, es un castigo terrible, pero es el castigo que le impuso una corte, o sea, en doble instancia, en un juicio justo, con defensa. Ahora, ¿qué puede pasar? La gente decía, ¿qué pasa si en 3 o 4 semanas perfectamente la corte saca su resolución? ¿Qué puede decir la corte? A ver, posibilidades. Algunos andan diciendo, ¿no?, que la corte va a revocar o que la corte va a anular el indulto, y eso no es técnicamente correcto, ¿no? Porque la corte no es un tribunal nacional. Lo que dice la corte es que el indulto ha incumplido con la obligación del Estado de reparar a las víctimas, de brindar justicia. Es decir, que significa impunidad y no ha cumplido con su obligación de investigar, procesar y sancionar, porque la condena que se impuso no fue efectiva, ¿no? Así es. Entonces, lo que la Corte va a decir es que este indulto no cumple con los parámetros del derecho nacional e internacional y por lo tanto podría ser, como hizo en la sentencia del mismo caso Barrios Altos con la ley de amnistía, decir que carece de efectos jurídicos. O sea, lo que puede decir la Corte es que el indulto carece de efecto jurídico.
eso automáticamente genera ¿qué? La obligación del Estado de revertirlo a nivel interno. Entonces tiene que salir una resolución del Estado declarándolo nulo. Es lo mismo que pasó con las leyes de amnistía en el país. Exactamente. O sea, se Sí. derogaron a nivel interno después de la decisión de la Corte Muy bien. Y Interamericana. supongamos que el señor Kuczynski no quiere derogar el indulto. Pasa lo que comentabas tú, ¿no? Nos convertimos en un país Paria. paria, ¿no? Paria. Entonces, sobre todo ahora que están hablando de ingresar al OCDE y todo, Imagínate, pues ya está más el lejos. OCDE también tiene como uno de los principios y pilares básicos de su creación el respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos. Claro, no se Entonces, puede. no o sea, podríamos ingresar no podemos a entrar a un estos- club de países civilizados, desarrollados, ricos, si no respetamos los derechos humanos. Eso está clarísimo. Aunque parece que algunos empresarios en el Perú no lo entendieran, ¿ah? Que creen que las libertades económicas van por un lado y las libertades políticas por otro. No, son las dos caras de la exacta misma moneda. No tienes unas sin las otras. Y no te das cuenta hasta que te das un tortazo en la cara. Porque ahí, cuando se dan el tortazo en la cara, ¿no es cierto? Dicen, oye, pero mi derecho a la propiedad, ahora sí te interesan los derechos humanos. Ya, muy bien. Entonces, la Corte puede decir, no se ha respetado, ¿no es cierto?, la sentencia de Barrios Altos, por lo tanto, carece de efecto. Muy bien. Pero podría decir, queremos un panel médico internacional. ¿Podría decir eso? Podría decirlo, lo que va a hacer yo creo que esa es una oportunidad perfecta para la Corte, porque de acuerdo a su jurisprudencia se han prohibido las amnistías, se han prohibido los indultos políticos, pero Así no es. hay ninguna sentencia que hable sobre los indultos humanitarios. Claro. Y estos per se no están prohibidos por el derecho internacional. No, porque es humanitario, pues Exacto. obviamente. No puede dejar que una persona se muera, etcétera, ¿no? O sea, todos tenemos derechos, incluso Así es. Alberto Fujimori, y él tiene derecho a solicitar un indulto humanitario. El tema es que los derechos de uno no pueden estar sobre los derechos del otro. El derecho de Fujimori a que, digamos, si es que está peligrando su vida a salir de la prisión, no puede violentar el derecho a las víctimas a no tener Obtener impunidad, ¿no? En su caso, a obtener justicia. Entonces, lo que tienen que hacer es precisamente ponderar estos dos derechos y tomar una decisión que sea transparente, que sea proba. Por eso, el Estatuto de la Corte Penal Internacional prevé la participación de los familiares, y los familiares mandaron una carta al Ministerio de Justicia solicitando formar parte de la Junta Médica que evaluó a Alberto Fujimori. Entonces, la Corte Interamericana bien podría decir que este indulto no es válido y decir cuáles son los pasos que tú tienes que llevar a cabo, Perú, para dar un indulto humanitario que sí sea válido acorde al derecho internacional. Que de hecho sí tenemos jurisprudencia de nulidad de indulto, Así que es. es la jurisprudencia Crucillat. O sea, el Estado peruano ya declaró nulo un indulto. Dice, no, eso no se puede. No, ya. Y efectivamente el Tribunal Constitucional dijo no solamente que se podía, sino que el presidente de la República debía motivar su resolución. Porque hay quienes dicen, no, se indulta sola firma. No, en el Perú, en la jurisprudencia obligatoria es ley, tenía que estar motivada la resolución. Y los que han podido ver el expediente, que me dicen que está lleno de vicios y errores, encuentran que no hay la debida motivación médica para el indulto. La única enfermedad que podría ser una enfermedad grave es una cardiopatía que tiene cualquier señor de 80 años, que se maneja en su casa, ¿no es cierto? Y con una asistencia médica. Es más, los defensores de Alberto Fujimori señalaron que tenía que estar a 15 minutos de una UCI porque si no moría. En este momento no vive a 15 minutos de una UCI ni remotamente, ni aunque lo saquen en helicóptero. ¿Ya? Entonces todo es una mentira. De hecho, a eso iba un poco cuando te comentaba que hay dos presupuestos. Uno es la enfermedad grave, degenerativa, y el otro es que sea agravada esta misma enfermedad por las condiciones carcelarias. El informe de la Comisión de Gracias Presidenciales no dice eso. No dice eso. No dice. Ah, Dice que Fujimori tiene esta cardiopatía, que es grave, degenerativa, como lo es en muchos adultos mayores, ¿no? Claro. Pero que se cuida con una pastilla. Y cuando habla de las condiciones carcelarias que deben agravar la enfermedad, no habla de la cardiopatía, habla del cáncer a la lengua. Que es un cáncer que nunca existió y que dejó de existir, si es que alguna vez existió, estas lesiones en la lengua hace 7 años. Así es, la última intervención que tuvo fue en el 2011. Entonces Claro. lo que dice el informe No que es- recomienda además, el indulto al que presidente. no es cáncer. Exacto. Lo que dice el informe que recomienda el indulto al presidente es que la depresión de estar dentro de la cárcel le puede bajar las defensas y puede hacer que el cáncer vuelva a aparecer. O sea, es una medicina preventiva. Exacto. O sea, creo que vas a estar enfermo.
Pero Y ni como siquiera está creo- vinculada a la enfermedad por la cual le indultan. Claro. Entonces está como completamente disociado. O sea, no se Mal cumple ni hecho. siquiera el precepto Oiga, no que sa- dice la ley. Es que no saben ni hacer trampa, caracho, Dios mío. Montesinos de verdad que les hace una falta terrible, porque ese sabía, es un tramposo, pues profesional. Estos son un desastre. No, o sea, es evidente que ese expediente ha querido ser ocultado, y de hecho ha sido ocultado por el Ministerio de Justicia, alegando cosas como la intimidad del reo, cuando la intimidad del reo en este caso no existe, porque él mismo ha hecho pública su enfermedad a través de su médico una y otra vez. Entonces no hay ninguna intimidad que haya que proteger. Y por otro lado, se trata de un indulto que tiene un impacto enorme en lo que significa la impunidad sobre lo que dijimos al principio, un grupo militar formado dentro de la estructura del ejército para asesinar, sin juicio, sin nada, o sea, ejecuciones, aplicar pena de muerte con mano propia. Eso es la más grave violación de derechos humanos que puede haber, porque estás violando la vida, no tiene reparación. Nadie le va a devolver la vida a esa gente. Se calcula que han matado 60 porque no se tiene registro de cuántos más han matado. Y se hace ese cálculo sobre la base de los testimonios de los propios victimarios que por colaboración eficaz comenzaron a cantar. Y además no están todos los casos. Fíjense, Cantuta y Barrios Altos fueron los casos emblemáticos porque los familiares iniciaron una larga lucha. Pativilca y Santa son dos casos diferentes. Tienen el caso de los alumnos de la Universidad del Centro, un caso que todavía ni siquiera ha sido investigado. Tiene Sótanos del CIE, que todavía no ha sido juzgado. O sea, El de Pedro Wilca también. y el Pedro Wilca, ¿no? Ese caso también lo lleva nuestra organización. Claro, que el fujimorismo insiste en que lo mató Sendero y su familia dice, ¿cuál Sendero? Si lo mató el Colina. De hecho, ya se inició el juicio oral contra el Grupo Colina y Montesinos por este caso. Es decir, Claro. ya tiene acusación fiscal. Claro. Ya está en la última etapa. Además, secuestraban. Lo que pasa que Gustavo Ritti, para suerte nuestra, no fue asesinado. Pero no fue asesinado porque Gustavo Ritti y Samuel Dyer tuvieron, sobre todo en el caso de Gustavo Ritti, una presión internacional instantánea. O sea, en el momento en que lo secuestra, él mismo les dice, en el año 92, imagínense ustedes, ni siquiera sabían el nombre de Colina, dice, ustedes son el comando Pollada, porque ya sabían lo de Barrios Altos. Acuérdense que lo de la Cantuta pasa en julio, esto es abril del 92, porque ya sabía que dentro del ejército había una estructura paralela. Les digo, hasta el juicio, todo el mundo creyó que eran paramilitares, y los llamaban paramilitares. ¿Por qué? Porque se pensaba que eran agentes sueltos que se habían unido para vengar, ¿no es cierto?, a sus compañeros fallecidos. Entonces, que era un acto de venganza del ejército, ¿no? Que de vez en cuando se juntaban, identificaban a alguien con un poquito de inteligencia, esto nos lo bajamos, ya está. Y no, era un comando organizado dentro de la estructura del ejército peruano, que tenía armas, carros, gasolina, todo su armamento y provisiones salen del servicio de inteligencia del ejército, todo, y con órdenes específicas, y además de cómo desaparecer cadáveres, entrenamiento en la playa La Tiza, o sea, está todo documentado. Eso se sabía con el juicio. Por eso el derecho a la verdad es tan importante, porque si no hubiera habido el juicio, no nos hubiéramos enterado qué había pasado. Todavía lo que pasó en el Santa y en el Pativilca está bajo un manto de misterio, porque falta que se conozcan detalles. Todavía lo que pasó con los asesinatos de los estudiantes del centro, desaparecidos, muchísimos, nadie sabe por qué, ¿no es cierto?, está bajo ese manto de misterio. Y todavía hay muchas desapariciones en el Perú que no están debidamente estudiadas y que siguen sobre este manto de impunidad y misterio. O sea, que los Colina han pagado, pero que sepamos a toda la gente que han matado, todavía el Perú, imagínense ustedes, tantos años después, 25 años después, todavía no sabemos a cuánta gente mató. Se calcula, entre los cálculos de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Verdad, que mataron más o menos 60 personas, 60, digamos, documentados, ¿no? Pero todavía hay mucho por investigar. Imagínense ustedes, pues, y eso lo indultas. No sé si recordarás que hace 2 semanas salió un ex miembro del Grupo Colina que ya está en libertad porque cumplió su condena, a decir incluso que mataban con machetes y piedras como Sendero
y escribían pintas con la sangre de las Exactamente. personas en la pared. Entonces, ¿cuántos de estos asesinatos que hicieron pasar como asesinatos ejecutados por terroristas no se sabe cuáles fueron autoría del grupo Bolívar en Exactamente. realidad? Hasta que terminen de hablar ellos mismos, porque obviamente muchos se llevarán sus secretos después a la tumba. Muy bien, Corte Interamericana de Derechos Humanos a las 9:15 hora de Costa Rica, que es la misma hora que acá. En 15 minutos empieza, todos atentos. Primero habla el Estado. Creo que la audiencia empieza a las 10:15. 10:15, entonces tenemos una hora de diferencia con Lima. Sí, pues. Hay streaming en la página web @corteidh. En Twitter lo pueden seguir. Dicen que acá debería comenzar 9:15 hora de Perú, de repente hay una confusión y es 10:15 hora de Perú, 9:15 hora de Costa Rica, ¿ok? Pero en todo caso está a su disposición, 20 minutos, dúplica réplica, preguntas, durará una hora la audiencia. A todos los interesados tienen que verlo. Muy bien. Nos despedimos porque hoy día es misa. Nos vamos, Rosa María, nos vamos hasta el día lunes. Feliz fin de semana para todos. Chao. Y qué bonita manera de despedir la semana porque hoy día es la misa del Señor de la Justicia. Que se haga justicia. Que sea justicia. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 2 minutos. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodonco. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos en todo el Perú. Hoy día tenemos electricidad, tenemos internet, creo que tenemos agua, tenemos todo tenemos, por primera vez en tantos días. No, les agradecemos su preferencia y su audiencia. Ayer también tuvimos, pero ya va durando como 2 días en que todo funciona y además tenemos sillas nuevas. Que digamos, en una radio pequeña es algo como que un regalo que nos han hecho. Muy bien. Bueno, yo tengo un negocio para Bel, acá, para Naila, todos nos podemos unir y nos hacemos ricos. Mira la cara de todos. Es un negociazo, ¿ya? Vamos a sembrar papa, ¿qué les parece? No importa si nos la compran o no nos la compran, ¿ya? Eso es lo de menos. Porque pues tomamos una carretera, ¿no es cierto? Quemamos un micro y el gobierno nos la compra de todas maneras. ¿Qué tal? ¿Está bueno el negocio? Claro. Buenazo, ¿no es cierto? No hay pierde. No hay pierde con ese negocio es buenísimo. ¿Ya? Yo vengo, me estaba demorando un poquito en entrar porque venía escuchando a Patricia del Río, o sea, entre ustedes y yo, ¿no? Trapear el piso con el ministro de Agricultura, que le decía cada cosa y solamente empeoraba. Y dice, este hombre no había capacidad de mejora. Miren, tenemos un paro agrario y nos escuchan en todo el Perú. Tenemos un paro agrario en Ayacucho, en Pasco, en Huancavelica, en Junín, en Huánuco, un paro grande, que ya no solo es papero, es más grande que papero, ¿ok? ¿Qué pasó? Vamos a explicarles el negocio así. Hay una sobreproducción de papa, pues. El año pasado el precio de la papa fue bueno. Entonces lo que pasa en el campo es, mi vecino ganó un montón con la papa. Este año sembró papa. Pero si todos pensamos así y todos sembramos papa, ¿qué pasa? El precio de la papa se cae. Porque esto es oferta y demanda. Cuando hay mucho de algo, se cae el precio. Cuando escasea, el precio sube, ¿no es cierto? Es como vender flores el Día de la Madre, pues. Vas a venderlas todas, pues. Entonces puedes subir el precio porque va a escasear, ¿no es cierto? Es como vender pescado en Viernes Santo. Ya, va a escasear, ¿no es cierto? Entonces lo puedes subir el precio. Igualito, cuando hay un montón de pescado y nadie lo compra, y el pescado, como todo producto perecible, se te va quedando, lo vas rematando. Igual pasa con todas las hortalizas, con todas las verduras, en fin, con todos los productos frescos. Muy bien. Es un bien donde la oferta y la demanda es muy, muy rápida, muy determinante. Los mercados son muy, muy sensibles al consumo. ¿No? Muy bien. El Perú es un país papero, recontra papero. Nos encanta comer papa. ¿Ok? Se ha creado el mito de que ahora la papa la importamos. Eso es mentira. ¿Ya? Mentira, pero mentira gigantesca. El 0.7% del total de la papa que consumimos en el Perú viene de fuera. O sea, nada, pues 0.7. No llega ni al 1%. Ni al 1. Y es papa pelada y cortada, que se usa congelada en pollerías. De todas las pollerías del Perú, el 20% utiliza ese producto. Eso es todo. Entonces, no hay que el TLC, que los aranceles a la papa importada. Esa es una tontería. Ahí no van a encontrar un gran mercado, ni remotamente. O sea, trabajen con cifras, no trabajen con leyendas. Muy bien. Entonces, el señor Arizpe, ministro de Agricultura flamante, en 24 horas el 10 de enero, resuelve el paro. Tengo acá 1,5 millones de soles y en sus regiones a cada grupo le vamos a comprar la papa. Bueno, yo les pregunto, si a ustedes les dicen que les van a regalar la plata por su producto, ¿no es cierto? Pero a ti no, a Bela, a tu vecino, a Naila, a ella le van a regalar, a ti no, ¿tú qué haces? Protesto. Pero obviamente, ¿por qué le van a regalar a ella y no me van a regalar a mí? Entonces ya no somos unos cuantitos, ¿no? Ya el 1,5 millones no alcanza pues para nada. Entonces ayer el ministro ha pactado más o menos entre 40 y 50 millones de soles
40 veces lo que había pactado. ¿Ya? ¿Pero qué ha pasado? ¿Paró el paro? No, porque no están todos considerados, pues. Porque no van a ser 40, van a ser, ellos están pidiendo 400 millones de soles. ¿Se dan cuenta? Cuando uno se pone a regalar, o regala para todos, o no regala para ninguno. Eso. ¿No es cierto? O hace un empadronamiento inteligente. He escuchado al ministro decir, no, vamos a irnos empadronando. Pero qué gracioso el hombre, ¿no? Recién los va a ir empadronando. Ya tenemos un trabajo avanzado, no partimos de cero. Oye, si a mi vecino le vas a pagar, y le vas a comprar su papa por no hacer nada, no tiene que llevar a Lima, no hay flete, nada, se la compras ahí, en Chacra. Y además, lo exigen que se les pague en efectivo, ¿ah? En efectivo, ni siquiera en un cheque a 30 días, nada. Caliente, cash, mañana. O sea, al MEF hay que sacarle la plata, hay que ordeñarlo in situ. Si no, te cierro la carretera, pues mato gente, ya, pues tomo la represa. Es la peor negociación que he visto en mi vida. Primera regla de la negociación. Nunca cedas todo el primer día. ¿Ah? Eso es como el ABC. Si tú estás apuradito, ¿no es cierto? Tus interlocutores no. Y ellos van a trabajar contigo porque tú estás apuradito. Y si estás apuradito, tienes que estar dispuesto a pagar mucho más. 2, tienes que saber con quién te estás sentando a la mesa. Como todos tienen problemas de representatividad, y además hay elecciones este año, cada vez que termina de negociar con uno, salen otros a decir, oiga, con nosotros no he negociado, desconocemos. La carretera sigue cerrada. El ministro lo acabo de escuchar diciendo, no, ya se está desbloqueando. ¿A dónde? En su casa. ¿No? Podrá llegar a su ministerio acá en Lima, pero la carretera no se está desbloqueando de nada. Entonces, primero, les ofrecen todo el primer día. Entonces firman y dicen, ya, nos pueden dar 1,5 millones. Bueno, que nos den, no va a alcanzar, ¿eh? Ya montamos más plata. Reitero, están pidiendo 400 millones de soles. Y obviamente, si tú gastas ese dinero, el próximo año será todo. ¿Te das cuenta? El tomate, la zanahoria, dilo, el arroz, el azúcar, o sea, la caña, lo que tú quieras por delante te lo van a pagar. Eso no tiene ningún sentido. Populista, netamente populista. Únicamente ¿no? populista, pero fíjate, incluso hasta para una medida populista, tiene que ser efectiva, ¿no? Ya, esta no lo es, porque la carretera sigue tomada. Entonces tú puedes decir, yo pago, pero ustedes me desbloquean la carretera. No, yo pago, firmo, sin que me desbloqueen la carretera. Nunca se negocia con actos de fuerza. Nunca. O sea, nunca. Yo no puedo negociar con una pistola en la cabeza. Si no han visto la película de Churchill, es buenísima, ¿no? Dice, nunca aprende la lección. No se negocia con el león cuando tu cabeza está metida en su boca. ¿Ah? ¿Vas a negociar con la cabeza metida dentro de la boca del león? ¿Qué vas a negociar? Cierra la boca y te come. Además, se han mostrado siempre abiertos a un indulto humanitario, pero respetando, ¿no?, también sus derechos. Entonces, ellos siempre han dicho, o sea, si es que Alberto Fujimori está enfermo, bueno, ¿no? Pero tienes que escucharnos a nosotros también, ¿no? Nosotros también tiene que ser un proceso transparente, probo. Ahora, no hay ninguna obligación cuando se da un indulto humanitario de pedir perdón, de acercarse a las víctimas. Eso no existe en nuestra legislación. Sin embargo, la mayoría de la gente en encuestas señala que eso debió suceder, que eso era lo humanitario. Incluso las mismas víctimas dicen, el presidente de la República nunca nos ha recibido y le hemos pedido hablar con él. ¿Tú crees que eso hubiera pesado si es que el presidente hubiera recibido a las víctimas, si es que se les hubiera pedido perdón, si es que se les hubiera dicho que se le va a dar todas las garantías, por ejemplo, a las señoras de la Cantuta para encontrar a sus hijos? ¿Tú crees que eso hubiera cambiado? Ese es precisamente el punto trascendental que va a analizar la Corte Interamericana, porque yo me imagino que la defensa del Estado va a decir, bueno, esta es una potestad constitucional del presidente. El señor está enfermo. Exacto, se ha respetado lo que dice la ley formalmente, aunque el proceso, bueno, los plazos, no la premura, el contexto político hicieran parecer que en realidad no se ha respetado tanto el proceso, pero van a decir, se ha cumplido con los mecanismos formales, está el informe, está el informe médico, está el informe
Mentira, porque hay vicios ahí por todas partes. No quieren enseñar el expediente porque está repleto de vicios porque hasta eso lo han hecho mal. Ok. Pero aún si es que el expediente estuviera bien, aún si se hubiera seguido todo el procedimiento legal, la Corte Interamericana no analiza si es que esta medida fue válida únicamente en base al derecho interno. Claro. La analiza en base al derecho internacional. Y en el derecho internacional sí hay otros tratados, sí hay otra jurisprudencia que establece cómo es que se debe llevar a cabo un proceso de indulto, incluso político, pero Claro. también humanitario. Por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que es comúnmente conocido como el Estatuto de Roma. Gracias. Este es un tratado más nuevo, más reciente, creado recién en 1998. Y todas las violaciones del carácter que tuvieron, las violaciones de derechos humanos que hubo en el Perú a partir del año 2000, se juzgan en En la ese Corte fuero, Penal. en la Corte Penal Internacional. Entonces, este tratado ya establece criterios para esto. Y este tratado ha sido firmado ya por el Perú. Entonces, dice que si tú vas a dar un indulto, tienes que llevar a cabo una audiencia en la que participe el Estado, participe la defensa de la persona a ser indultada, participen las víctimas. Tienes que tomar en consideración si es que el que va a ser indultado ha pagado la reparación civil o ha facilitado el decomiso de sus bienes para pagar la reparación civil. En el caso de Fujimori no ha pagado un solo sol, ni a las víctimas ni al Estado por los casos de corrupción por los que ha sido sancionado. Y tiene otra serie de conjuntos, ¿no? Que haya cumplido 2/3 de la pena, No la mitad. incluso incluye un componente político. O sea, el Estatuto de Roma, en el reglamento del Estatuto de Roma, lo que dice es que tú tienes que evaluar si es que esta decisión va a conmocionar o no a la sociedad. Imagínate. Si esta valla queda conmocionado. Vamos por 5 marchas ya. 8:41, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Estamos hablando de lo que va a suceder hoy en San José de Costa Rica. Se va a reunir la Corte Así es. y tenemos una audiencia en la que se van a presentar los alegatos de ambas partes. Yo espero que haya transmisión en streaming, por lo menos, Ay, de la Corte, y que esta por lo menos se transmita en los canales de cable, por lo menos, para que todo el Perú vea la defensa, ¿no es cierto?, del derecho de las víctimas a obtener justicia y la defensa del Estado peruano sobre un acto que a mí me parece una traición, pero verdaderamente una traición. Vamos a ver qué pasa, pero tenemos que ir a una pausa. Hay muchas preguntas, vamos a regresar con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Tenemos preguntas que están llegando por Facebook, Twitter, de nuevo. La típica pregunta, ¿no? El Perú es un país soberano. ¿Por qué obedecemos a una corte extranjera? Ya lo expliqué, lean el artículo 205 de la Constitución, pero la doctora lo va a explicar de nuevo. A ver, por enésima vez. sí. Bueno, el Perú sí es un país soberano, pero precisamente por eso, soberanamente, hemos firmado un tratado al cual nos obligamos a cumplirlo. Igual, soberanamente firmamos el TLC y tenemos que cumplir las disposiciones del TLC. Entonces, Exacto. soberanamente firmamos el Pacto de San José y tenemos que cumplir las disposiciones del Pacto de San José, porque a eso nos hemos obligado nosotros mismos. Así es. Y usted dirá, oiga, pero qué mal, ¿quién firma estos tratados que son pésimos? No, gracias a esos tratados y gracias a que el Perú ha sido, el Estado peruano, un sistemático violador de derechos humanos, el Perú es caserito de la Corte, es el cliente número 1 de la Corte. La primera sentencia de la Corte sale en el año 88, me parece. Y de ahí para adelante, ¿ustedes saben cuántos casos peruanos hay esperando en la comisión? En la comisión, más de 1000. Más de 1000. Entre ellos el mío, ¿ah? Yo también tengo uno, por si acaso. De hecho, la mayor carga procesal que tiene la comisión en este momento son casos laborales, de, Claro, de así es. pensionistas o de gente arbitrariamente cesada. Así es. Entonces, Ni siquiera son casos que... Ay, pero eso no es derechos humanos. Claro, el derecho al trabajo es un derecho humano. Están protegidos. Entonces, hay gente que sí pelea muchos años, porque esto demora muchísimos años. No saben lo lento que es. Yo tengo una acción de amparo en el Perú que no se ha resuelto en 4 años. Hemos presentado hace 2 años una queja a la comisión y hasta ahora la queja tampoco se resuelve. O sea, para que vean la carga procesal que hay. Entonces, y además, les advertimos, se van a morir los demandantes, ya se murieron 2, ni con esas. Entonces, hay que tener claro que esta corte
no es una corte extranjera que atenta a la soberanía. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, se los leí al principio, el artículo 205, le concede a todo peruano el derecho de ir a ese tribunal. Entonces, la Constitución prevalece. Claro, pues, si la Constitución está diciendo que tengo derecho a ir a ese tribunal, tengo derecho, pues, entonces prevalece, pues. Y yo tengo derecho a ir a ese tribunal porque considero que como víctima, como agraviada, ya reconocida en sentencias previas de la Corte, el Estado no está cumpliendo lo que me ofreció. El tema central acá, doctora, es la salud de Alberto Fujimori. Y lo que tiene el señor Fujimori como grave es una cardiopatía que es, a ver, ¿cómo les explico? Que casi todos los viejos del Perú tienen, ¿ok? A veces le da taquicardia. Es una cardiopatía auricular, ¿no es cierto? Tomas una pastillita que te licúa un poquito la sangre, ¿no es cierto? Haces una buena dieta y ¿no es cierto? Y te mantienes físicamente bien, puedes vivir hasta los 100 años. Ningún problema. El señor no le han tenido que poner una válvula, no le han tenido que poner un stent, no tiene un bypass, no tiene absolutamente ninguna intervención quirúrgica en el corazón. ¿Eso justifica un indulto? Bueno, hay que ver ahí lo que dice exactamente la norma, ¿no? Entonces, el indulto humanitario puede darse bajo dos supuestos. Uno es una enfermedad grave y terminal, claro, que no es el caso. Y el segundo es una enfermedad grave, incurable, degenerativa, pero que tiene otro presupuesto, que es que se agrave y ponga en riesgo la vida las condiciones carcelarias. Claro. Entonces, pues, tú puedes tener una enfermedad, pero si vives en una prisión de oro, no como es la de Iroes, que tienes pues unas condiciones carcelarias envidiables para el resto de los reos del país. Alberto Fujimori tiene unas condiciones de atención a su salud envidiables no solamente en una cárcel, sino en cualquier lugar del Perú. Tiene un... ¡Que venga Tribilín y se lo lleve! Ese es un chiste generacional. Tienes que tener más de 50 años para entenderlo. O más de 40 para entender. ¿Qué pasaba? Te voy a contar una. Había un programa acá que se llamaba La Peña Ferrando. Trampolín a la fama. Trampolín a la fama, que terminaba en La Peña, ¿no? Pero digamos, Trampolín a la Fama terminaba su temporada, ¿no? Con los exitosos, digamos, iban a La Peña, Fernando. Muy bien. Pero este hombre era un genio, pues, de la comunicación en esa época tan precaria. Entonces, siempre tuvo el mismo elenco durante 40 años. Y un miembro del elenco se hacía llamar Tribilín, ¿ya? Y a veces, en una época, en los 60, ¿no?, se vestían de policías, él y Carvajal, y se llevaban a los que cantaban mal. O sea, tú arrancabas a cantar y escuchabas que Fernando gritaba ¡Tribilín! Entonces venía Tribilín vestido de policía y tú seguías agarrado el micro y cantabas y te llevaban. Era bien gracioso, ¿ya? Bien humillante, la verdad, pero era graciosísimo. Entonces cada vez que yo veo una cosa así, ay, Tribilín ya falleció, ¿no? Pobrecito. Pero creo que del elenco solamente queda Violetita, pero todos ya murieron. Pero qué gracioso era. Entonces, cada vez que tengo el Tribilín, llévatelo, por favor. Haznos un favor y llévatelo. Porque esa es una cosa que tú dices, no puede estar diciendo estas tonterías. O sea, no puede, ¿no? La carretera central está parada, señores. La carretera central es la arteria central del país, al centro del país. Está parada. O sea, une Lima con Pucallpa, o sea, sí que está cerrada. Y al señor ministro le dice que ya ahorita la abren, que ese es un problemita que tienen, dijo sea, con un profesor en Loroya que quiere ser alcalde. Oye, si fuera tan fácil, querido, abres la carretera con la policía, ¿no? Si fuera un problemita con un alcalde. No es que esté cerrada en un punto, está cerrada en 25 puntos. Y además, vamos a comprar los excedentes. ¿Qué cosa es excedente? Yo tengo toda mi cosecha. Señor ministro, todo es excedente. Pues. ¿A un solo el kilo? Cuando se ha estado comprando en Chacra a 10 centavos el kilo. Yo no me... Negocio redondo. En Chacra se ha estado comprando a 10 centavos el kilo. O sea, realmente no valía nada la papa. ¿Ya? Y ahora el Estado te la va a comprar a un solo el kilo. Bacán. Tú vas a moverte de tu... Yo me siento sobre las papas y no me muevo hasta que vengan por ella. Lógico. O sea, es lógico. Es increíble. Por supuesto, los campesinos dicen que borren el TLC, que la importación de papa... Reitero, esos son mitos. No tienen nada que ver en esta historia. Acá es que sembraron mucha papa. Y realmente la papa no vale nada. Entonces, el esfuerzo, ¿no es cierto?, del agricultor no está debidamente compensado.
En eso estamos todos de acuerdo. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Compramos toda la papa. ¿Y qué va a pasar después? Van a sembrar más papa, pues. Lo que tú tienes que hacer es dar información al agro para que siembren otras cosas, no papa. Que tiene más salida y tiene mejor paga que la papa. Ciertamente hay zonas altoandinas donde lo único que da es la papa. Bueno, a esas zonas resérvalas para papa. Nos vamos, 8:22 a hacer la pausa. 8:22, nos vamos a la pausa y ya viene, ya está con nosotros la abogada Dania Cos, porque hoy día es un día, Muy importante. algunos amigos oyentes dicen, día histórico para el Perú. Día histórico, nos presentamos, el Estado peruano se presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para justificar el indulto a Alberto Fujimori. Vamos a ver cómo les va con Es eso. el Estado, ¿verdad? El Estado Porque por ahí y las víctimas. Vi un titular que decía los... A ver, el titular decía, abogados de familiares de las víctimas y de Alberto Fujimori No. exponen sus El abogado de posturas. Alberto Fujimori puede estar presente, como podemos estar presente tú y yo, pues es una audiencia pública. Pero no participa. No participa. Es En el absoluto. Estado Es y el las Estado. víctimas. Es el Estado. En la Corte es la persona que dice, me han violado mis derechos y me los ha violado el Estado. Porque, ahora les voy a explicar un poquito, el convenio obliga a los estados. ¿Ok? Ujú. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, 8:26 de la mañana y el Perú hoy, el Estado peruano hoy, enfrenta, como ha dicho Abel, un día histórico. El Estado peruano está hoy en el banquillo de los acusados, si quieren ustedes ponerlo así en una frase cliché. La Comisión Interamericana, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reúne hoy para supervisar la sentencia del caso Barrios Altos. Muy bien. La sentencia es una sentencia también icónica dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es una sentencia del año 2001 que dice claramente que no pueden haber amnistías, ni olvido ni perdón, como decíamos en esa época, porque las víctimas y sus familiares, que a su vez son víctimas también, tienen derecho a la verdad y la justicia, es decir, a saber qué pasó, cómo mataron a mi hermano, dónde está enterrado mi hermano, dónde está su cuerpo, que en el caso de por lo menos la Cantuta, que será en un mes, algunas de las víctimas no han recibido hasta el día de hoy los cadáveres de sus fallecidos, ¿eh? No han podido hacerles un entierro digno hasta hoy, 25 años después. Caso de Barrios Altos, felizmente sí, todas las víctimas fueron entregadas a sus deudos, se conoció la verdad en un proceso en el cual se determinó con absoluta claridad que el Grupo Colina era un comando militar, no era un comando paramilitar, era militar, que obedecía jerárquicamente órdenes, que tenía suministros, ¿no es cierto?, y que recibía comando para ejecutar ejecuciones extrajudiciales, desaparición y tortura de personas. Está absolutamente probado. Y que esta estructura no actuaba por la libre o porque se le ocurría, sino que tenían una cadena de mando jerárquica que llegaba hasta el presidente de la República. Y Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por formar, ¿no es cierto?, apadrinar, porque hay resoluciones de ascensos, resoluciones de felicitación a este grupo específico firmada por Alberto Fujimori. ¿Ok? O sea, no hay duda de su culpabilidad. Y no hay duda de su condena, le pusieron 25 años. Muy bien. El presidente de la República lo indulta porque está gravemente enfermo. Y lo que se va a discutir hoy, los abogados de las víctimas y el abogado del Estado, porque esas son las partes en este proceso, es si la atribución presidencial de indultar se ha, digamos, ajustado a lo establecido en la sentencia. Es decir, que haya verdad y que haya justicia. Ahora, yo tengo que leer este articulito de la Constitución porque Meche Arauz, nuestra primera ministra, también, igual que el ministro de Agricultura, necesita su ejemplar. Artículo 205. Esta es la Constitución, señores. Estos son sus derechos.
Usted tiene derecho a esto. No permita que nadie se lo quite. Escuche bien. Artículo 205. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución le reconoce, o sea, sus derechos fundamentales, que son muchos, ¿ah? Vida, libertad, propiedad, contrato, trabajo, expresión, asociación, creencias, culto. Primero, entonces yo, encantado de conversar con ustedes. Les vamos a dar tanto, pero me limpian la carretera. Y hay otra cosa. Hay detenidos que tienen que ser procesados. O sea, tú no puedes incendiar un campamento de Electroperú, donde viven ingenieros de Electroperú, en una represa porque resulta que el gobierno te tiene que pagar por tu papa. ¿No es cierto? Eso no es así. No puede funcionar así. Tienen que haber procesados, detenidos y procesados, porque no tienen ningún derecho a hacer lo que han hecho. No tienen ningún derecho a tomar la carretera tampoco. Ninguno, es delito. En el Perú, tomar la carretera es delito. 5 años de pena. Claro, cuando los comiencen a meter presos, ahí nos enteraremos si hay impunidad o no, pero como tantos otros delitos en el Perú, este es impune. Entonces las pérdidas de miles de personas que nada tienen que ver, el transporte de pasajeros, todo eso está parado, pero absolutamente parado desde hace 3 días. Y el gobierno manda a negociar a este señor con el que está convencido que ya terminó el paro. Acá está completamente, ya levantaron el paro y la carretera sigue cerrada. Entonces, ay Diosito, ¿en qué mundo vive este señor? ¿Que hay agitadores? Pero por supuesto que hay agitadores. ¿Cuándo no hay agitadores? Lo raro, eso sí les digo, lo raro es una huelga en verano. En verano llueve, ayer ha granizado en partes de la sierra, ha llovido duro, igual. O sea, en verano no es época de protestas populares porque es difícil convocar a la gente y difícil permanecer a la intemperie. Estos son actos que tienen que ver con un entorno político inestable en el cual la vacancia está nuevamente sobre la mesa. Y la izquierda está planteando la vacancia. ¿Se dan cuenta? Y no hay nada más de izquierda que, o sea, masas agrícolas que están absolutamente comprometidas con la agenda, si no es de Nuevo Perú, por lo menos con la de Frente Amplio. Eso en el marco de unas elecciones que ya se vienen. Entonces acá hay dos cosas mezcladas, por supuesto que hay dos cosas mezcladas, pero por lo menos que resuelvan el tema de los paperos, ¿no? El otro problema se puede resolver en el Congreso y se debe resolver en el Congreso. Entonces, Frente Amplio y Nuevo Perú han presentado ya nuevamente sus mociones de vacancia presidencial. Lo que ha dicho Fuerza Popular es que apoya las mociones siempre y cuando sea solo por el tema de corrupción, nada que ver con el indulto, que el indulto se resuelva hoy en la audiencia de la Corte Interamericana. Si esas mociones prosperan, necesitan 26 firmas, yo creo que las van a tener sin ningún problema, si es que se reducen al tema de corrupción, de la puerta giratoria, de entrar y salir, con nuevas pruebas y nuevas evidencias, etcétera. Esa moción va a prosperar. El problema es que el Congreso no está reunido. Claro. ¿Ya? Y hay dos posibilidades, o esperan hasta el 15 de marzo, o el Congreso, con un número determinado de firmas, puede autoconvocarse para ver el tema. Sí, señores, por supuesto. Cuando cayó, ustedes se acuerdan, Alberto Fujimori y Marta Hildebrand cae, el Congreso se autoconvocó porque Marta Hildebrand no quería convocar. Y el Congreso se autoconvocó. Es decir, el Congreso se puede autoconvocar con el número, con una mayoría bastante aplastante, se lo puede hacer. Y ahorita la tienen. Para esto la tienen. Ya hay, digamos, 100 votos más o menos asegurados a favor de la vacancia. Entonces, podemos estar, sí, en los últimos días de la presidencia de Kuczynski. Se le dijo y se le advirtió por hacer las cosas mal, en su conducta personal y en su conducta política. Porque como político ha sido un desastre. ¿Tú crees que no le interesa ya ser presidente? A veces hay una teoría. Lo veo ¿no? con todo desgano. Ahora, ¿te al acuerdas señor? que durante la campaña, una vez que pasa segunda vuelta y se va de viaje, la gente decía, a este no le interesa ser presidente, ¿no? Sí, había la misma sensación que hay ahora, hace casi 2 años. Como que no es su problema, pero digamos, tenemos parada la carretera central, tenemos parada obra pública, tenemos una cantidad de cosas paradas impresionante. El país sigue adelante porque por el empuje del sector privado y por el empuje de personas, de miles de pequeños y microempresarios que mueven la economía peruana, pero
El resto es bien desastroso en este momento. Y porque los precios minerales están subiendo y gracias a Dios, aunque todo el mundo lo odie decir, en el quinquenio pasado se construyeron proyectos de inversión gigantescos como Las Bambas, por ejemplo, o la ampliación de Cerro Verde, que ahora están dando frutos porque ya se está exportando ese cobre. Pero si no fuera por eso, el PBI no estaría creciendo nada. El año pasado hemos crecido 2.5. O sea, para el potencial que tiene el Perú con buenas políticas y buenas reformas, es absurdo. Este año proyectaban a más de 4. Vamos en enero tan mal que yo no creo que pase mucho tiempo sin que esa expectativa se modifique, ¿no? Entonces, no tenemos la sensación de gobierno. Después de escuchar al ministro de Agricultura, yo he puesto en mi Twitter horrorizada. O sea, no puede ser que este señor diga que no hay paro cuando sí hay paro. Todos los canales de televisión ya se pusieron las pilas, ¿no? Ya mandaron corresponsales, ya tienen imagen. La cartera central está cerrada, la Oroya está cerrada, no hay pase. Y no es la única. Los piquetes se movilizan por todas partes. Y Huánuco está prácticamente es todo el pueblo. Además, el otro problema es que los comercios no están abriendo con toda razón por miedo a ser saqueados, a ser incendiados. Ayer en Huancayo, Real Plaza, que es un establecimiento comercial importante, moderno, fue atacado durante largo rato. Entonces, nadie va a abrir en esas condiciones. Los huelguistas no quieren que los mercados abran, que ningún mercado abra. Y la gente no se puede quedar sin comer pues tantos días tampoco. Entonces, ¿es problema social? Sí. ¿Lo está encarando el gobierno de la mejor forma posible? No. Tú no sales y repartes platita porque después vienen por la platota. Ni que fuéramos osos. Mira la cara de Naila, ahorita se está yendo a juntar papa para que se la compren. O sea, es que, de verdad, es que el ministro dice, no, es que lo compramos algunos, entonces sacamos esa producción y ahí nomás el precio ya sube en Lima. Oye, a ver, de nuevo, a mi vecino le están dando, no un cheque, en efectivo le están comprando su producción, ¿ya? A mi vecino. Y este señor quiere que yo espere a que en Lima sube el precio para ganar lo mismo. Me da cara de ver, ni hablar, quiero mi cheque ahorita, pues. Entonces, así no se hace política pública. Así no se hace política pública. No tienen la más remota idea de lo que están haciendo. Y eso a mí me tiene aterrada. Además, este ministro le ha reconocido a Patricia del Río, bueno, es que no se puede negociar con todos, sería imposible. Entonces, estamos negociando con algunos nomás. Oye, pues ¿está seguro usted que esos son los representativos? No, imposible saberlo. Hay tantos problemas de representatividad en el Perú que es bien difícil saberlo. ¿Y sabes cómo termina? Diciendo que Sendero Luminoso está metida en el paro, ya la típica, ¿no? Muy bien, puede ser. Y que la Defensoría del Pueblo actúa como Sendero Luminoso. Eso es lo que ha dicho. Pati, te digo, señor, la Defensoría del Pueblo defiende a las personas. No, pero no puede ser que Estado esté peleando contra Estado. O sea, ni siquiera sabe para qué sirve la Defensoría. Justamente la Defensoría es el Estado peleando contra el Estado en beneficio de los derechos humanos de las personas. Un ejemplar de la Constitución para el ministro de Agricultura. Es increíble, senderista. Que la Defensoría es senderista. Señor, ¿qué le pasó? No, que los derechos los que están esperando. Yo defiendo los derechos los que están esperando. Pero tú no puedes decir que la Defensoría pues es lo mismo que Sendero. Tribilín. Ustedes no entienden el chiste, pero a ver si. Que venga Tribilín y se lo lleve. ¿Ya? Entonces, tú sí entiendes, ¿no? Eduardo entiende el chiste. Todo eso está protegido. Muy bien. Muy bien. Aquel que se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. O sea, estamos facultados para ir no a una corte extranjera, como se decía en tiempos de Fujimori, sino a la justicia supranacional. ¿Y por qué supranacional? Porque el Perú es parte de ese tribunal. No es un tribunal extranjero, somos parte, es parte de nuestro sistema de justicia, no es ajeno a él. ¿Y por qué no es ajeno a él? Porque en el año 68, ¿no es cierto?, en el marco de la OEA, se elaboró y se puso a disposición de todos los estados que conforman la OEA un tratado. Ese tratado se llama comúnmente Pacto de San José o Convención, ¿no es cierto?, de San José,
o Pacto de los Derechos Políticos de San José de Costa Rica. La Convención, ¿no es cierto?, establece nuestros derechos, igual que la Constitución, se parecen mucho, ¿no es cierto? Muy bien. Es muy moderna para esa época, además. El Perú, que estaba en una dictadura militar, no adscribe ese pacto sino hasta el final de la dictadura militar, cuando ya estaba reunida la Constitución del 79, la Constituyente del 79. Esa convención no solamente contiene un listado de derechos, sino contiene también un sistema de administración de justicia, que se compone de dos organismos fundamentales. Una comisión que investiga, ¿no es cierto?, y presenta el caso ante una corte. Todos los casos que estamos viendo, Cantuta, Barrios Altos, ya pasaron por la comisión, ya pasaron por la corte, ya fueron sentenciados hace años. Y el Perú ya aceptó esas sentencias. Y la sentencia no dice póngale 25 años a Alberto Fujimori. Lo que dice es, usted, Estado, para cumplir con lo que dice con la convención, está obligado a llevar a cabo un proceso, culminarlo y establecer si las personas son inocentes o culpables. Eso es lo que dice la Corte a todo el mundo. O sea, no se me haga el loco con que nunca va a enjuiciar a las personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Y cuando son graves violaciones de derechos humanos, ¿saben qué pasa? No prescriben. No prescriben nunca. Se pueden perseguir. Entonces, no sé si me han seguido o no, pero esa es la historia. ¿Me entendiste? A ver, mi focus, Eduardo, Naila, ¿entendiste? Entonces, no es una corte extranjera, ¿ok? Es como si ustedes me dijeran que la Corte Internacional de Justicia de La Haya es una corte extranjera. No, no es una corte extranjera, es una corte a la cual, por el Pacto de Bogotá, estamos sometidos peruanos y chilenos. Por lo tanto, una disputa de delimitación marítima la podemos llevar a esa esfera. Y ambas partes nos sometemos a lo que diga la Corte. Porque si no nos sometemos a lo que dicen las cortes internacionales, ¿qué somos? Somos un país paria, pues somos un país salvaje. Tú no puedes parar y decirte, esa sentencia yo no la reconozco. Ah, ya, papito, camina. Eso hizo Fujimori con el caso Ibcher. Eso hizo Fujimori con el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Miren dónde terminaron, ¿no es cierto?, las víctimas y dónde terminó el victimario. Entonces, no lo hagan. O sea, si el presidente Kuczynski quiere pasar a ese nivel de la historia, su ahora amigo Alberto Fujimori debería darle un buen consejo y decirle, ¿sabes qué? No lo hagas porque yo lo hice por consejo de Montesinos y no fue pésimo. ¿Ok? Muy bien. La Corte sirve para muchos derechos. Han ido los trabajadores del Citramún, así como han ido personas desaparecidas. No solamente es para el derecho a la vida, es para el derecho a la vida, para el derecho a la libertad, para la libertad de expresión, para un abanico de derechos que la gente cree que no tiene. Eso a mí siempre me preocupa. La gente cree que no tiene derechos. Sí los tiene. Sí los tienes a pesar de que no los quieras tener porque son irrenunciables. ¿Ya? Tú pensaste que no tenías, no puedes renunciar a ellos. Listo. Y el Estado es el obligado. ¿Por qué el Estado es el obligado? Porque es el que firma el pacto. Por lo tanto, el victimario, que en este caso es Alberto Fujimori, no tiene nada que decir en la audiencia. Porque acá es la víctima frente al Estado. Tu Estado me tenías que hacer cumplir la ley. Esa es la demanda. Porque ese es el pacto. El pacto obliga ¿a quién? A los estados, no a las personas, a los estados. ¿Y las víctimas son quiénes? Personas naturales. Víctimas que se presentan como persona natural. ¿No es cierto? Rosa María, Eduardo, Naila. Personas naturales. Eso es. Bueno, estamos con la doctora que les va a contar lo mismo que yo, pero ya con papitas se los hubiera explicado más fácil, pero el gobierno las está comprando todas. ¿Ya? Entonces, no, hoy día no se puede explicar con papitas porque el gobierno está que compra papitas como loco. Estamos con Diana Cox, que ella es como usted. Dania. Sí. Dania. Es un nombre nuevo. Dania Cox, que es abogada de la Comiset, que estuvo con nosotros hace unos días, que se ha quedado en Lima, como dicen, cuidando la casa, porque el resto se han ido a Costa Rica. Están hoy día en unos minutos ya en audiencia. Muy bien. Explícale, por favor, doctora, al público, ¿qué va a pasar en esta audiencia? Porque la gente dice, va a salir un juez grande y va a decir, Fujimori a la cárcel. No, explíquele a la gente qué pasa en esta audiencia. Usted ha ido a varias audiencias allá, o sea que cuéntenos qué pasa acá. Bueno, como decías, la Corte Interamericana... Tienes que pegarte al micro. Como decías, la Corte Interamericana no juzga personas, juzga estados. Entonces,
Lo que va a ver la Corte Interamericana es si el indulto se dio respetando los parámetros normativos nacionales e incluso también internacionales. Entonces, básicamente la dinámica es que le dan 20 minutos a los agentes de Estado para que presenten su caso y digan por qué es que consideran que el indulto es válido. Luego 20 minutos para los representantes de las víctimas. Hay una suerte de réplica y dúplica y luego los jueces hacen las preguntas. Muy bien. La audiencia es corta y luego entran a un proceso de deliberación que en este caso, dado la gravedad, yo creo que debe tomar 3-4 semanas, no más. Yo lo sé, pero digamos, en esta audiencia no se resuelve nada. Además, entiendo que ven este caso y van a haber otros casos durante la mañana. Así es. De hecho, el primer caso que va a ver la Corte hoy día es un caso también contra Perú. Del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Del frontón, Del sí. frontón. Del ¿Por frontón qué? a propósito de la acusación constitucional que hay contra los magistrados. Exactamente. Lo que está viendo el tribunal ahí es si el Estado peruano está persiguiendo a los magistrados constitucionales. ¡Qué vergüenza! ¿No es cierto? Es, en realidad, un asunto muy delicado para el Estado. Ahora, los 20 minutos, yo he escuchado la defensa del Estado. No, yo he escuchado la defensa de Alberto Fujimori. La defensa del Estado, la verdad, que ni siquiera la he escuchado. ¿Quién han nombrado como procurador? Han nombrado como procuradores a personas privadas. O sea, a mí me sorprendió también un poco porque el proceso de nombrar procuradores en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado tiene todo un procedimiento. Así es. Y los procuradores son funcionarios públicos, trabajan dentro de la Procuraduría Supranacional y hay pues sí procuradores ad hoc para casos específicos. Claro. ¿No? Pero para casos, En este caso han sido procuradores ad hoc. pero para la audiencia nada más. Solo para la audiencia. Solamente para la audiencia, abogados privados, ¿no? ¿Quiénes son? Son el señor, se me ha ido el Ya. nombre en este momento. Pero en ese, discúlpame. o sea, tiene 2 abogados privados del Sí. Estado contratados solo para la audiencia. Solamente Nada, para la entonces tienen que ir audiencia. a defender que el presidente, ¿no es cierto?, en uso de la atribución concedida en el artículo 118 puede indultar. Cosa que no está en discusión, ¿no es cierto? Ustedes no discuten que el presidente puede indultar. No. De hecho, las víctimas, los familiares de las víctimas